Muy buenos días, bienvenidos a una nueva historia de emprendimiento. En esta oportunidad nos encontramos con Juan Calderón. Él es un empresario iqueño que ha tenido una importante actividad económica en los últimos años. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes con todos. Agradecido y honrado con la invitación a este espacio. Bien, bien. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de emprender? ¿Cómo te surgió ese bichito, esa pasión que normalmente tenemos aquellos que nos encanta hacer empresa y enfrentar un conjunto de retos que han venido a lo largo del tiempo? Cuéntanos tu historia. Claro, Raúl. Bueno, a veces se ve solamente lo bien que a uno nos puede ir, pero los fracasos que hay dentro de todo ese proceso, a veces no se notan mucho, quizás. Porque a veces nos fijamos mucho más en las cosas positivas y eso está bien, ¿no? Definitivamente. Bueno, yo a los 12 años, o 13 más o menos, vendía CDs para una persona, ¿no? Se podría decir, en vez de irme a jugar, me puse a vender CDs. Una vez acompañé a esa persona a comprarlos y luego esta persona cerró su lugar, su espacio de venta, y ahí fue cuando yo creo que junté 20 soles y comencé a comprar unos CDs y los comencé a revender. Y ahí comenzó un poco la atracción por el emprendimiento, porque a pesar de que eso haya sido muy pequeño, comenzó por ahí. Luego me fascinó mucho el mundo gastronómico, estudié cocina hace más o menos ya 10 o 12 años atrás. Estudié también administración y el siguiente emprendimiento que tuve fue la crianza de cuyes. Estudié un curso de crianza de cuyes que hace unos 10 años, 8, 9 o 10 años por ahí atrás, estuvo muy de moda. Y no me fue muy bien. Te comento que perdí todo el dinero que invertí ahí con un amigo. Es más, dos perros se metieron al lugar donde criamos los cuyes, se comieron todos los cuyes, imagínate. Los mataron a todos. Y por ahí comenzó. Me inclinó mucho el tema gastronómico y te comento que yo tuve por más o menos 2 años un carrito sanguchero en la esquina de Ipae. Eh, Ese lugar se llenaba a full porque los alumnos de IPAE salían a comer en su hora de break y yo en ese momento tenía unas 80 hamburguesas listas para poderlas vender y las vendía todas. No me iba hasta no terminarlas. Y bueno, continué, abrí un restaurante con un socio, Abelardo, muy amigo mío. En realidad él lo abrió y yo me junté luego a su sociedad. No nos fue muy bien. Realmente en ese momento, hace unos 5 años atrás, la ciudad aún no estaba muy acostumbrada a consumir productos, se podría decir, de cocina de autor, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, hacíamos un quinoto, una salsa de albahaca, con un magre de pato, cosas así, cosas locas que a nosotros nos podía gustar, pero que quizás el público aún no estaba acostumbrado hace unos 5 años atrás. Y bueno, y me llegó la oportunidad de poder franquiciar la marca de la Choza Náutica y desde ahí despegamos mucho. Hace un tiempo atrás hice un concepto llamado 10 Lucas, que lo estamos tratando de mantener, ya que actualmente los precios de los productos, de los insumos, están muy caros por el tema de la inflación y estamos luchándola, ¿no? Y ahí continuamos, tenemos muchas ideas, muchos proyectos. Y siempre digo tenemos porque, si bien es cierto, yo soy la cabeza, considero a mi equipo humano, a mi grupo de colaboradores, que actualmente son aproximadamente 40 personas, como parte de toda esa estructura, de toda esta organización. Sin ellos, definitivamente, nada de esto se podría lograr. Qué interesante, Juan. No, mira, tu historia narra precisamente la historia de gran cantidad de personas de éxito, ¿no? Normalmente uno piensa que va a poner un negocio y cuando lo pone, wow, se abrió el mundo y comenzamos a tener rentabilidad, utilidad y todo va caminando para adelante. Y realmente la experiencia nos cuenta que la gran mayoría de grandes empresarios han tenido
algún fracaso en su camino. Algunos, no solo uno, algunos varios fracasos en su camino, pero esa actitud y esa intención de dar un paso hacia adelante, ir caminando, ir construyendo, ir convirtiéndose en su propio jefe, siempre los ha llevado a caminar mucho. En esa línea de alto y bajo, ¿qué aprendizajes puedes traernos? Definitivamente algo que se valora mucho es la experiencia, ¿no? Porque considero yo que en el tema de emprendimientos y hablando de empresa ya, cuando no tienes la experiencia, que la vas ganando obviamente durante el camino, cada error te cuesta dinero, cada error, cada día es dinero. Si yo, por ejemplo, el día de hoy tuviera los proveedores, si los hubiera conocido hace unos 3 años atrás, definitivamente hubiera ahorrado varios miles y miles de soles. Pero justamente es parte de la experiencia. Si mi conocimiento de marketing quizás en la actualidad lo hubiera tenido hace 3 años atrás, definitivamente creo que al día de hoy quizás tuviera unas 5 chozas náuticas más, ¿no? Entonces, pero es parte del proceso, ¿no? Definitivamente, es parte del proceso. Algo que puedo valorar, me comentabas, algo que pueda transmitir, bueno, principalmente la perseverancia, ¿no? Justo acabas de comentar algo y que definitivamente todos tenemos varios fracasos durante el camino. Te acabo de mencionar, creo que 3 que no me fueron bien y que perdí mucho dinero, eh, tiempo definitivamente, pero se ganó lo que te comentaba al final, ¿no? La experiencia justamente, ¿no? La experiencia. Correcto, hay un tema de aprendizaje. También nos comentabas en el caso de la granja de cuis que tuviste que aprender, ¿no? Te tuviste que capacitar para poder operar ese negocio, tuviste que conocer de los cuis, su crianza, su alimentación. Me imagino que tuviste que nutrirte de un conjunto de conocimientos que eran necesarios para poder operar cada negocio, ¿no? Y eso creo que es súper importante para todos, esa dosis de experiencia, esa dosis de aprendizaje que nos dan los años y el trabajo continuo que venimos realizando, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Estás hablando un poquito del tema de marketing, ¿no? Qué interesante punto. En la actualidad nos encontramos en un tema de pandemia, donde el mundo cambió, donde los negocios ya no son gestionados como se gestionaban hace un par de años, ¿no? Y cada minuto tenemos que dar un paso nuevo porque surgen nuevas cosas y en ese tema el marketing creo que es un aliado muy importante de los negocios, ¿no? En este momento, épocas de pandemia, si tuvieras que aconsejarle a los emprendedores de la región, ¿qué herramientas de marketing propondrías como aquellas que están de uso obligatorio? Antes que eso, de responderte esa pregunta, yo a la par, antes de emprender y durante varios años, he trabajado en, obviamente, otras empresas. He trabajado por el sector siempre privado. eh, y algo de lo principal que aprendí ahí, en el rubro educativo, porque trabajé varios años en el rubro educativo, fue que capacitándote de manera constante se pueden lograr grandes objetivos. Y lo hago hasta el día de hoy. Yo siempre estoy constantemente en cursos, en seminarios. Se aprende hasta de la persona que menos crees que puedes aprender, se aprende muchísimo. Entonces siempre hay que tener el cerebro abierto, la mente abierta y todos tus sentidos ante cualquier aprendizaje que pueda pasar durante el camino. A veces en el momento menos indicado que crees que puedes aprender, aprendes mucho más. Yo me quedé con una frase de una gran persona que fue mi jefe hace algunos años, que fue el señor José Luna, dueño de un conglomerado educativo. Él siempre nos decía que en el momento de crisis es donde se crece mucho más. En crisis los pequeños se hacen fuertes. En crisis se han formado las enormes empresas. Eso se me quedó en la cabeza hace más de 12 años, cuando tenía 19 años y ya gestionaba académicamente uno de sus locales. Y definitivamente, en plena pandemia, en crisis, hemos aperturado un local nuevo de Choza Náutica. En pandemia hemos creado la marca de 10 lucas y en pandemia hemos aperturado una licorería. Entonces, considero que en este momento, donde muchas personas realmente no arriesgan mucho porque tienen temor y es aceptable, justamente pocos quizás somos los que arriesgamos mucho más
y cuando toca la campana, como se puede decir, de barrio, se podría decir una frase de barrio, cuando nos pinta, eh, vamos con todo, ¿no? Se podría decir así. Correcto, correcto. Sí, yo tenía la frase de mi madre que me decía, ¿no? Un consejo, aunque sea de un conejo, ¿no? Entonces, Así es, siempre hay que estar definitivamente. yo creo que esa es una recomendación muy valiosa para todos, ¿no? O sea, estar atentos, estar pendientes, aprender a cada paso que dan. Y yo creo que para poder haber crecido en este tema de pandemia, ¿no? Como mencionas, encontrar esa oportunidad en tiempo de crisis, creo que también has tenido que conocer un poco el mercado, ¿no? Que tener información y con esa información has podido tomar las mejores decisiones que han permitido pues que esos negocios estén comenzando a caminar, ¿no? La experiencia de Lucas es un formato muy simpático, te comento que siempre paso por allí, siempre veo a la gente haciendo cola. Cuéntanos un poquito de 10 Lucas, cómo nace esa iniciativa y de qué se trata. Realmente 10 lucas iba a llamar 20 lucas, porque yo siempre he sido fanático del programa ese que muchos de nosotros lo conocemos, que tiene la cancioncita, muy significativa, que se cocinaba con 20 lucas. Entonces yo pensaba hacer el formato, siempre tengo 4 proyectos escritos a mano, y este fue uno de ellos que lo quise desarrollar. Espero que el tiempo y que el recurso humano me alcance para poder desarrollar los otros proyectos que tengo, todos gastronómicos, del rubro de alimentos y bebidas. Eh, lo escribí, como te vuelvo a mencionar, y 20 lucas iba a ser el formato porque todo lo que vendíamos iba a tener un costo de 20 soles. Iba a incluir un plato de comida y una bebida. Sin embargo, ya que se dio la pandemia y obviamente el tema económico estaba muy por debajo de lo normal, la gente tenía mucho temor en consumo de algunos productos, decidí cambiarlo por 10 lucas y vender separados los platos y las bebidas. Realmente desde el día uno tuvimos muchísima gente hasta el día de hoy y estamos estructurando la marca, estamos terminando con su registro formal, y estamos estructurándola porque la voy a volver una franquicia, ¿no? Que espero que esté en el mundo entero. Esa es la visión de 10 lucas como marca. Correcto, qué interesante, Juan. Y Juan, un poquito, una palabra que acabas de mencionar que para mí me encanta y es visión. ¿No? Entonces, para tener una visión, creo que comenzamos a construir desde hoy, ¿no? Y entiendo que el 10 lucas es el primer paso de muchos pasos que debes comenzar a dar en el tiempo para alcanzar a tener esa visión y convertirla en una franquicia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ya tienes algunos pasos próximos, ya tienes alguna ruta estratégica que seguir para alcanzar tu visión. Entiendo entiendo que ya estás comenzando con el tema de todos los registros y me imagino que todos los protocolos para poder desarrollar una franquicia no que pueda ser asumida de una manera bastante sencilla. Pero ya tienes una mirada hacia los próximos años, hacia dónde apunta Juan Calderón y sus negocios, 10 lucas, tu licorería se llama 911, me parece. Si justo estoy en la licorería, no vayan a pensar las personas que nos ven de que estoy en mi casa y con tantos licores atrás. Estoy en la licorería porque es uno de los negocios que gerencio, donde hay mucha más tranquilidad en este horario, ¿no? Porque no viene mucha gente. En los demás locales, en ese momento de la hora del almuerzo es un loquerío. Y yo no soy oficinista, yo soy operativo. Me gusta estar en la bulla, me gusta estar pasando por la cocina, me gusta estar viendo a la gente, les veo el rostro y cuando las personas dicen, prueban la comida y mueven la cabeza o gestionan algo de felicidad, yo me siento feliz, porque definitivamente digo, un cliente más está contento con el servicio, ¿no? Correcto. Volviendo a tu pregunta, amigo Raúl, sí, definitivamente tenemos una visión, tenemos una estrategia, pero quizás sí el tema estratégico no está tan marcado. Ahí sí creo que se involucra mucho el tema de la pandemia, Ujú. porque no sabemos si va a haber una nueva cuarentena, no sabemos si el virus va a mutar, hay mucha todavía incertidumbre en ese aspecto. Sin embargo, dentro de esos espacios donde sí nos permite eh, generar
un camino concreto lo estamos tratando de hacer, ¿no? Definitivamente hay una estrategia escrita y una visión que tenemos por los siguientes 2 o 3 años, pero yo creo que se va a ir modificando dependiendo lo que el mundo nos brinde como información, ¿no? Y lo que nuestra ciudad primero nos brinde como información, nuestro país nos brinde como información, se va a ir cambiando esa estrategia a lo más adecuado, ¿no? Claro, eso es lo lindo del planeamiento estratégico, ¿no? Que no es una ruta rígida, sino que se va como estamos generando un conjunto de escenarios hacia futuro, ese futuro es cambiante. Y al ser cambiante tenemos que ser lo suficientemente ágiles para reconocer o adelantarnos esos cambios y comenzar a mover las fichas para que esas brechas que estamos encontrando en el camino podamos ir limitándolas, podamos ir cubriéndolas y de esta manera sigamos en ese frente, en esa mirada futura de visión, pero probablemente comencemos a tomar algunos otros caminos en función a lo que nos depara el futuro. Es lindo el tema empresarial, Juan, tú lo estás viviendo, y creo, sin temor a equivocarme, que los estás haciendo muy bien. El crecimiento que has tenido en los últimos años es espectacular, las iniciativas de un emprendedor que no para, que sigue teniendo sus negocios, eso inspira a que los empresarios de nuestra región puedan entender que hoy sigue siendo un momento para crecer. Lo único que tenemos que manejar son un conjunto de datos, información adecuada y esa actitud y pasión emprendedora y la experiencia y aprendizaje que menciona para poder hacerlo realidad. Muchísimas gracias, Juan. Un placer haber conversado contigo. Realmente recogemos muchos aprendizajes, ¿no? Y creo que esto va a servir muchísimo para que todos aquellos emprendedores de la región puedan tener un conjunto de iniciativas y entiendan que hacer negocios, sea en momentos difíciles, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Hay que tener una mirada estratégica, hay que mirar siempre lo que hacemos, lo que hace la competencia y comenzar a lograr, tú lo dijiste al principio, un equipo que haga que tu negocio sea el gran negocio que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, un abrazo por un abrazo virtual, ¿no? Pancito, la pandemia, vamos a tener tiempo de conversar, ya te voy a visitar en tus negocios cualquier día de estos, ¿no? Para poder disfrutar y gozar de esa experiencia culinaria que nos haces a cada uno de nosotros, ¿no? Felicitaciones y vamos para adelante. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Solamente como un consejo para todos, los conocimientos que tenemos, trata de transmitirlos a las personas cuando alguien les pide ayuda. Eh, con toda la humildad del caso, que considero que es algo que me caracteriza mucho, se me acercan muchos jóvenes emprendedores. Me dicen, Juan, ¿cómo has hecho esto? Ayúdame en esto. Y dentro del poco tiempo que pueda tener, siempre los trato de ayudar, siempre los trato de apoyar. Emprendedores del mismo rubro que mi persona. Porque creo que si yo pude obtener ese conocimiento y alguien me lo brindó, y quizás alguno de ellos me fue difícil tenerlo, yo creo que transmitiéndolo vamos a hacer que el círculo económico crezca mucho más. Y al final, en el momento que menos creas, esa persona que creías que no iba a ser tu cliente o nunca lo iba a ser, termina yendo a tu negocio de alguna u otra forma. Así es. Es parte de tu círculo sí o sí. Qué bonito, Juan. Definitivamente, ¿no? Hay que entender que el competidor no es el enemigo. El Así es. competidor es un aliado dentro de un mercado que ofrece un producto o un servicio determinado para un cliente. Si lo miramos así, yo creo que pronto vamos a seguir creciendo. Un Así abrazo, es. Juan, y nos vemos en Muchas la próxima. gracias. Gracias para todos. Saludos a todas las personas que te siguen y espero poder haber dejado algo de la experiencia que puede haber ganado, quizás poquita aún, pero que nos pueda hacer para que todos podamos seguir creciendo. Muchas gracias, Raúl. Así es, Marcos.